Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva conferencia que venimos a presentar hoy, que hace parte de nuestro ciclo de conferencias virtuales que desde la Asociación de Exalumnos le estamos trayendo a la comunidad con temas que esperamos sean de mucho valor para esta época y cualquier otra más adelante. Hoy tenemos de invitado a Andrés Portilla, exalumno de 1988, Managing Director del Departamento de Asuntos Regulatorios del Instituto Internacional de Finanzas, IIF, que es la asociación financieras con base en Washington. Andrés nos está hoy acompañando precisamente desde allá y este departamento reúne las principales entidades financieras a nivel mundial, con más de 470 miembros en 70 países. El Departamento de Asuntos Regulatorios del IIF se ocupa del análisis y manejo de los principales componentes de la agenda regulatoria global en materia financiera, incluyendo las normas prudenciales, capital mínimo y liquidez para las industrias bancaria, de seguros y de valores. Andrés está a cargo igualmente de coordinar el diálogo y la colaboración del IIF con autoridades de regulación y supervisión a nivel internacional, incluidos el Comité de Basilea, el Financial Stability Board, el IAIS, IOSCO, no sé muy bien qué significan esas siglas, así como organizaciones internacionales, incluyendo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OECD. Ha trabajado en asuntos de regulación financiera a lo largo de los últimos 25 años. Su experiencia profesional la ha realizado en Colombia, Europa y los Estados Unidos. Es abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, con una especialización en legislación financiera y máster en Derecho comparado de la Universidad de Pensilvania de Estados Unidos y máster en Administración de Negocios de la Universidad Bocconi de Milán, Italia. Pues le damos la bienvenida a Andrés. Nos va a contar hoy sobre el papel de los bancos en esta situación del COVID-19, qué aprendizajes tal vez o qué está haciendo la banca tanto local como a nivel internacional, cómo estábamos haciéndolo en Colombia respecto a otros países. Andrés, bienvenido, gustazo de verlo. Y bueno, los dejo con Andrés. Mauricio, muchas gracias y gracias por esa invitación y por la introducción. La idea para hoy es comentar el papel que están teniendo los bancos en la mitad de esta crisis y resaltar la importancia de ese papel, pero también hablar de las circunstancias y en algunos casos, los problemas que se presentan en el poder ayudar a los clientes, tanto personas naturales como empresas, en esta difícil situación. Y el papel que prestan los bancos como parte de la ejecución de las políticas públicas que todos los gobiernos a nivel del mundo están implementando para responder a esta crisis. Y lo voy a hacer con una panorámica mundial. Me voy a referir a Colombia en varias instancias, pero tratando de compararlo con qué están haciendo otros países y cómo es la situación en otras jurisdicciones sobre esta temática. He preparado unas diapositivas que voy a intentar compartir con ustedes en este momento y esperemos funcione. Ok. Entonces, Mauricio ya presentó el IIF, pero rápidamente comentar que la Asociación Mundial de Entidades Financieras, con representación de más de 500 miembros en 75 países. Están todos los grandes bancos, HSBC, Citibank, JP Morgan, Goldman Sachs,
Santander, el BBVA, Bank of China, etcétera. Y con mucho orgullo, Colombia representada con Bancolombia, Davivienda y también la Subbancaria. Inclusive el Banco de la República es suscriptor de nuestros servicios. Basados aquí en Washington, con oficinas en Beijing, en Singapur, en Dubái y en Bruselas. Hemos tenido la oportunidad de ver de primera mano cuál ha sido la situación de la respuesta del sector financiero a esta crisis del COVID. Como información preliminar, entonces, hacer unos comentarios breves de la crisis, aunque la información es abundante, pero solamente para destacar algunas cosas, ¿no? Lo que ha sido, cómo se ha desarrollado la crisis a través del tiempo, cuando veíamos que Latinoamérica, que es esta zona púrpura, al inicio de esta crisis, marzo, abril, respecto a lo que estaba sucediendo en el resto del mundo, era una muy pequeña proporción, mientras los grandes problemas estaban aquí en Europa y en Estados Unidos. A través del tiempo y en los últimos 2-3 meses hemos visto cómo la situación se ha estado resolviendo significativamente en Europa, Italia, España y los países que más han sufrido. Estados Unidos también, aunque como han visto, la tendencia ahora es a un nuevo aumento, pero vemos cómo Latinoamérica representa en este momento la mitad de los casos del mundo y con una tendencia a deteriorarse, que es lo que se ve aquí en estas curvas que nos muestran cómo los países latinoamericanos continúan con una tendencia hacia el alza en cuanto a los casos y las muertes, lamentablemente. De los 7 países más afectados en este momento en el mundo, 3 son latinoamericanos, con Brasil, Chile y Perú, y Colombia con un puesto número 20 a nivel mundial, inclusive por encima de países como Canadá y otros. Así que es una situación que continúa a ser bastante preocupante por su aspecto de salud y lógicamente por el impacto económico. Quería mostrarles el tema de la reapertura y cómo ha habido mucha insistencia. Ustedes han visto en las noticias aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en varios estados, una gran presión para que se eliminen las medidas restrictivas que se han adoptado por los distintos estados. Pero igual en Colombia y en muchas otras partes hay muchas veces voces bastante fuertes que piden el cese de estas medidas. Y entonces aquí en esta gráfica les mostraba cómo en el estado de Texas, donde intentaron abrir en mayo, al principio de mayo, después en una segunda etapa a mitad de mayo, y tan pronto se relajaron las medidas como el uso de máscaras y las limitaciones a la circulación, inmediatamente los casos se han disparado. Y esto ha llevado entonces a que estos estados y muchos otros aquí en Estados Unidos hayan comenzado a restablecer las medidas restrictivas. Entonces es una lección que ya tenemos respecto de no afanarse en el levantar las medidas porque los efectos epidemiológicos se ven de manera inmediata. Y entonces decimos que los países y los estados han implementado una cantidad de medidas que tienden a, por un lado, restringir la circulación y por el otro lado, aumentar la capacidad de hacer los test y exámenes necesarios para detectar la enfermedad. Pero en muchos casos con limitaciones a la circulación, como es en Colombia. Y en este gráfico lo que le quería mostrar es cuán estrictas son las medidas. Entonces, a medida que son más estrictas, tienden a volverse de este color púrpura. Y ven aquí como Latinoamérica en general son países que han adoptado medidas bastante restrictivas. México, como ven ustedes, es un poco menos restrictivo de lo que se está haciendo en Perú, Colombia, inclusive Chile. Brasil hemos
sabemos todos las discusiones de política pública que están ocurriendo en el gobierno Bolsonaro, el cual es bastante escéptico respecto de las consecuencias de esta enfermedad. Y vemos como Estados Unidos en general también no ha tenido el nivel de medidas restrictivas. Por ejemplo, aquí en Washington nunca ha habido una medida por la cual uno no pudiera salir de la casa. Era más voluntario. La mayoría de gente lo hacía de propia voluntad, pero no había controles y no había una restricción formal para poder salir a la calle. Los negocios, los almacenes, etcétera, sí estaban cerrados al público, pero había completa libre circulación. Lo que había era una limitación al número de personas que se podían congregar. Y los países europeos, que Italia y otros, que durante el mes de marzo y abril tomaron unas medidas muy restrictivas y que al final sirvieron porque han logrado controlar la pandemia. Entonces, después se pasa a lo que es el impacto económico. Y entonces ya han habido aquí varias presentaciones en este círculo de conferencias muy buenas, como las de Santa María, el Langebeck y otros que han hablado sobre los impactos económicos. Pero recordar, ahorita el Fondo Monetario Internacional acaba de sacar su último análisis de impacto y nos muestra cómo en promedio se piensa que va a haber un retroceso del 6% en el Producto Interno Bruto mundial y cómo las economías avanzadas se ven impactadas. Estos efectos son comunes a todo el mundo. Claramente algunas regiones están más impactadas que otras. Pero respecto a los temas que nos interesan a nosotros en los mercados emergentes, hay dos temas que nos impactan primordialmente. Uno es el tema comercio internacional para una economía como Colombia, que es exportadora. Y ustedes ven aquí en esta gráfica cuál fue el impacto en el comercio internacional de la pasada crisis financiera del 2008 y compárenla con el impacto que ha tenido en el comercio internacional esta crisis del COVID. Es del doble de lo que sucedió en la crisis financiera. Y otro tema importantísimo para Colombia y para los mercados emergentes en general son los flujos de capitales. Entonces, flujos de capitales de inversión que vienen a Colombia. Esta gráfica nos muestra qué comportamiento han tenido solamente, por ejemplo, aquí en el mes de abril. Y ustedes ven la caída precipitada que ha ocurrido. Y ocurre porque en momentos de pánico económico, los fondos de inversión extranjera deciden repatriar esos recursos, consideran que tenerlos en mercados emergentes es demasiado riesgoso y entonces inmediatamente esos flujos retroceden dejando un bache en estas economías, teniendo impactos en la tasa cambiaria, pero sobre todo en las posibilidades de recursos de inversión. Lamentablemente, si uno mira a nivel internacional y a través, o sea, en relación con las distintas regiones, vemos como Latinoamérica es el área que va a ser más impactada. Y el impacto se mide o se estima alrededor del 8%, una reducción del Producto Interno Bruto, que es un impacto gigantesco. Lo ven aquí también en esta otra gráfica, el comportamiento respecto al crecimiento del Producto Interno Bruto para el mes de mayo, como ha ocurrido efectivamente. Entonces, un impacto económico muy significativo, Latinoamérica impactada de manera excesiva y la zona más impactada del mundo, y Colombia, que ha tenido un comportamiento relativamente positivo, especialmente respecto de otras economías de la región. Tenemos a Colombia con una caída significativa. Claramente otros países están viviendo una situación mucho más difícil por otros motivos anteriores al COVID, como Argentina,
Brasil, etcétera. Pero Colombia, que ha tenido un buen comportamiento, tiene una caída significativa a través de todos los rubros. Entonces, tenemos un impacto en la economía colombiana, que no es un impacto abstracto, o es un impacto respecto de los factores macroeconómicos, sino es un impacto que afecta a las personas directamente. Y entonces, una gran medida de eso es mirar el impacto del COVID respecto de la pobreza. En este gráfico se ve cómo la tendencia anterior al COVID era una reducción significativa del número de personas que están en pobreza absoluta a nivel mundial. Estos son datos del Banco Mundial. Y en cambio tenemos sucedido el COVID, como aquí la tendencia cambia totalmente, deja esa trayectoria en descenso y se muestra cómo la pobreza absoluta comienza a crecer nuevamente. Quería comentarles también, ustedes han visto el mercado accionario, es decir, hubo una situación bastante paradójica lo que ha sucedido, un impacto gigantesco, tan pronto se descubrió que la pandemia iba a ser mundial y tan pronto diversas jurisdicciones comenzaron a mostrar los números. Y después tenemos, esto fue en el mes de marzo, una caída brutal, mucho más grande de la que sucedió con la crisis financiera del 2008. Y, sin embargo, sorpresivamente, tan pronto, bueno, sorpresivamente lo discutimos, pero más allá de lo que se esperaba, una recuperación muy rápida. Claramente el punto de inflexión fue el momento en que la Reserva Federal Americana anunció las medidas de, llamémoslo, rescate del mercado mediante la inyección de recursos, una inyección de liquidez y las discusiones en el Congreso de Estados Unidos de un paquete gigantesco que se decidió para poderle dar respuesta a la crisis. Y lo sorprendente fue que a través de los siguientes 2 meses, la bolsa americana ha recuperado totalmente lo que había perdido en el mes de marzo. Lo cual uno dice, en mitad de la pandemia, con casos todavía que están creciendo en los Estados Unidos, con miles de muertos cada día y con una economía que ha sufrido muchísimo, este comportamiento no tendría una explicación muy clara. Y la explicación tal vez sea que estos mercados accionarios en realidad miran no a un mes o a 3 meses o inclusive a un año, sino son mercados que tienen una visión de largo plazo. Entonces, estas expectativas las refiere uno a lo que el mercado espera que suceda en 2, 3 años, que es volverse a recuperar el buen momento que tenía la economía acá. Entonces, por eso ha sido, y también porque la mayoría de estos índices están conformados por acciones de grandes empresas que, como ustedes han visto, la mayoría de ellas no han sido tan afectadas como la pequeña y mediana empresa. Pero miramos la bolsa de Bogotá, entonces la bolsa de Colombia. La bolsa de Colombia sí tiene un comportamiento, llamémoslo, más normal. Una caída clarísima en el mes de marzo y ha habido alguna recuperación, pero se ha mantenido en un nivel significativamente menor del que traía en el mes de febrero. Entonces, un mercado accionario como el colombiano, en el cual, llamémoslo, más normal ha sido la respuesta, pero también con factores como el pequeño volumen y el pequeño número de entidades que hacen parte que cuotan en la bolsa. Y aquí para introducir entonces cuál ha sido el impacto en el sector bancario. El impacto en el sector bancario ha sido significativo. Aquí está este gráfico que muestra el comportamiento de las acciones de los bancos a nivel mundial. Un comportamiento, llamémoslo bueno, o por lo menos normal, antes de la pandemia, los eventos del mes de marzo, una caída precipitada y después una recuperación, pero que no ha sido a la par de la recuperación del resto del mercado accionario. Entonces, si tenemos que el mercado accionario tuvo este comportamiento, vemos aquí la banca, las acciones bancarias
siguen deprimidas. ¿Y por qué siguen deprimidas? Por las expectativas de lo que va a suceder dentro de algunos meses. Entonces, el principal factor va a ser el deterioramiento de la cartera de los bancos. O sea, el impacto de riesgo de crédito de todos esos préstamos y esos créditos, ya sean existentes o posiblemente nuevos créditos que se van a otorgar o que se están otorgando en medio de la pandemia, que van a tener situaciones de incumplimiento, van a ser deudores que no van a poder pagar y dentro de 3 y 6 meses vamos a comenzar a ver esos impactos en el balance de los bancos. ¿Y por qué 3 meses? Porque la mayoría de las medidas, como lo vamos a discutir más adelante, la mayoría de las medidas que han tomado los gobiernos han sido medidas temporales. Entonces han dado prórrogas o plazos de crédito, que no se pagan intereses, que no hay abonamientos a capital, etcétera, por unos 3 meses en promedio. Entonces vamos a tener 3 meses de vacaciones crediticias, pero después cuando volvamos dentro de 3 meses a tener que comenzar a pagar las obligaciones, muchos deudores no lo van a poder hacer. Entonces esto el mercado lo sabe y comienza a descontar efectivamente el valor de las acciones bancarias. El gráfico aquí les muestro son las provisiones, que son esas, llamemos las reservas que hacen los bancos contra los créditos que ellos esperan que van a tener situaciones de incumplimiento. Y ustedes ven respecto del año pasado, que es el color azul claro, ven las de color azul oscuro, que son las provisiones que han comenzado a tomar los bancos. Esto nos está diciendo, los bancos se están preparando para una situación de impacto muy grande. Entonces, ¿cuáles han sido las medidas de las entidades, de los estados y de los gobiernos? Son 3 tipos de medidas que han tomado. Una se refiere a la suspensión y alteración de las obligaciones y contratos, muchos de ellos financieros, que son lo que yo mencionaba anteriormente, periodos de gracia y prórrogas que se han concedido. En muchos países la suspensión de cuotas de los servicios públicos y medidas complementarias como la prohibición de hacer lanzamientos respecto de incumplimiento en el pago de las hipotecas, etc. Al mismo tiempo han habido apoyos significativos al ingreso de la población. Entonces, la mayoría de países, en la medida de sus posibilidades, han implementado medidas que están encaminadas a cubrir parcialmente, o en algunos casos totalmente, los salarios que se han perdido, los salarios que han tenido, las empresas han tenido problemas para cubrir su nómina. Y en el caso de los desempleados, algunos pagos en efectivo, o sea, una ayuda del Estado para aquellas personas que han perdido su empleo. Y también pagos a la seguridad social. En el caso de las pensiones, se ha permitido no contribuir a las pensiones por algunos meses. Y finalmente los apoyos crediticios, que son los más importantes respecto de la reactivación de la economía y de mantener el aparato productivo en funcionamiento, que ya sean préstamos directos por parte del Estado, en algunos casos inyecciones de capital a las empresas. El último caso reciente grande, Alemania inyectando capital a Lufthansa. Entonces es una crisis, como hemos visto, de todas las empresas aéreas y Lufthansa recibiendo un apoyo, una inyección de capital directamente del gobierno alemán. Pero eso lo han hecho muchos estados. Y también, y muy importante, el otorgamiento de garantías, que va a ser un tema muy importante que voy a explicar ahora respecto al papel de los bancos. En esta gráfica les mostraba a nivel mundial el tipo de ayuda que han dado los diversos países. Entonces, en esta gráfica se muestra el tipo de medidas de suspensión o alteración de los contratos, ¿no? Prórrogas, suspensión de pago de intereses, etc. Y los países que están en color rojo oscuro, incluido Colombia, son los países que han dado más apoyo, donde el apoyo o las medidas han sido más amplias. De color azul, los países que no han ofrecido ningún tipo de apoyo y los de color más clarito, un apoyo, llamémoslo mediano.
Y la misma gráfica respecto de apoyos a los ingresos, o sea, cuando han dado contribuciones para mantener los salarios o pagos directos a los ciudadanos, etcétera. Y cómo el color oscuro aquí representa cuando las medidas cubren más allá del 50% de los salarios que se han perdido. Vemos Estados Unidos, por ejemplo, ha sido y Canadá muy decisivos en ese tema, lo mismo Europa. Colombia y otros países emergentes menos, dada a la menor capacidad fiscal de poder cubrir estos rubros. Entonces, hablamos en general de las medidas de distintos países. Miremos rápidamente las medidas aquí en los Estados Unidos y entonces cómo también están relacionados con la actividad de los bancos. Entonces, Estados Unidos, el Congreso aprobó un segundo paquete, el CARES Act, donde fueron 2 billones nuestros, no americanos, sino nuestros, 2 millones de dólares que han encaminados a cubrir gastos de salud, darle capacidad a los hospitales, etcétera, apoyos individuales, o sea, perdón, a las personas individuales, ya sean con un cheque que le llegó a las personas que ganaban menos de 75,000 dólares al año, un cheque en el correo que les llegaba con un aporte mensual y también ayudas al seguro de desempleo. Pero muy importante, estos dos rubros, uno de 500 billones y otro de 377, que representaban recursos para apoyar a las empresas, las grandes empresas y las pequeñas empresas. Este paquete de las pequeñas empresas en realidad es un paquete destinado a proteger la nómina. Entonces, si una cierta empresa toma este tipo de préstamos inicialmente y se compromete a no despedir a ninguna persona de su nómina, se le condona esa deuda y se le convierte simplemente en un apoyo del gobierno. No tienen que repagar esos recursos. Si llegan a despedir a alguien, entonces inmediatamente se vuelven un préstamo y lo tienen que pagar dentro de un plazo determinado. Este ha sido un rubro muy debatido aquí en los Estados Unidos. Se hizo a través de los bancos. Entonces, los bancos, la persona que estuviera interesada en un tipo, perdón, la pequeña empresa que estuviera interesada en uno de estos créditos, tenía que aplicar a través de una entidad bancaria. Y el problema que se presentó es que estaba encaminado a las pequeñas empresas, pero por la redacción de la ley se crearon varios baches o posibilidades de empresas no tan pequeñas de participar. Entonces, muchas empresas cotadas en bolsa, por ejemplo, grandes cadenas de restaurantes, Ruth and Chris, para los que han ido a comer carne aquí en Estados Unidos, o Potbelly, o Shake Shack, etcétera. Todos estos han hecho aplicaciones y han recibido recursos, los cuales estos son empresas con más de 500 outlets en los Estados Unidos, con miles de empleados cotadas en la bolsa, y los cuales no eran claramente los destinatarios originarios de este paquete. Entonces, ahorita en este momento hay un debate político aquí en los Estados Unidos, se les ha pedido que devuelvan la plata, algunos los han devuelto, otros no. Es un tema que se convirtió en debate político. Pero claramente Estados Unidos ha hecho esto porque tiene la capacidad. Entonces, ha sido la capacidad fiscal de los Estados Unidos, la capacidad de endeudarse, el tener dólar como moneda, le ha permitido a los Estados Unidos endeudarse y poder proveer este tipo de apoyo que es gigantesco. El primer tramo de esta línea de crédito se agotó en menos de 2 semanas y después un segundo tramo ha sido ahora lanzado. Para las grandes empresas ha habido muchas menos aplicaciones. Los recursos están disponibles, menos empresas han decidido tomar uso de estos recursos, principalmente porque aquí en los Estados Unidos el mercado de capitales ha continuado, es un mercado vibrante, es un mercado eficiente,
y las empresas han podido endeudarse a través de estos mercados públicos, emitiendo bonos, emitiendo obligaciones, sin el tipo de restricciones que les llevaría a tomar este tipo de préstamos del gobierno. Porque si toman este tipo de préstamos, se les limita su capacidad operacional, se les limita la capacidad de tomar decisiones respecto de su nómina y se les limita la capacidad de pagar dividendos. Entonces, la mayoría de estas empresas no se han acogido a este tipo de recursos. Pero, importante, tienen la disponibilidad del mercado de deuda pública para esto. Pasemos a Colombia rápidamente. Un paquete bastante significativo, alrededor de 25 billones de pesos, un 7 a 8% del PIB de Colombia, que se ha dedicado a los rubros de salud, a los rubros de las personas y la población vulnerable, a la defensa del empleo y a la defensa de la capacidad de las empresas. Con el tipo de medidas que habíamos ya discutido, en algunos casos préstamos, líneas de redescuento, en algunos casos para proteger el empleo, créditos que permiten continuar pagando la nómina, la suspensión del pago de pensiones y algunos programas directos de asistencia social que están encaminados a proveer recursos directamente a la familia, ya sean desembolsos directos o la devolución del IVA o a través del cubrimiento de los servicios públicos. Y claramente el rubro de salud, muy importante. Pero lo importante es que ha sido un paquete pues limitado en el sentido que se hace a la medida de las posibilidades económicas del país. Entonces, un país con menos capacidad fiscal como es Colombia, con una capacidad menor de endeudamiento, aunque ese ha sido un tema muy discutido respecto de si Colombia debería endeudarse aún más y si hay un momento para endeudarse, tal vez sea este, desde el punto de vista de la necesidad, desde el punto de vista también del costo, porque las tasas de interés están bastante bajas. Pero bueno, y entonces, ¿los bancos qué? ¿Cuál es el papel de los bancos en este tipo de ayudas y en dónde es que están más involucrados? Entonces, volviendo a esa diapositiva anterior donde les decía el tipo de medidas, vemos que los bancos están directamente participando en medidas como el otorgamiento de periodos de gracia y de prórrogas en las deudas y en los contratos de financiación, la provisión de hacer lanzamientos de viviendas para los bancos que tienen hipotecas, cubrimiento de salarios y pago de efectivo, que en este caso se hace a través de la red bancaria, tema que ha habido importante respecto a los bancos que tienen que hacer o que no tienen que hacer, y en el tema crediticio, porque los bancos son el canal crediticio en Colombia. Entonces, esta es una diapositiva de la Superintendencia Financiera que me pareció muy útil para describir el tipo de medidas en los cuales en marzo se emitió una circular que daba pautas claras al respecto de lo que tenían que hacer los bancos. Entonces, se les permitía a los bancos para que cambien las condiciones de los contratos crediticios, incluido dar periodos de gracia y prórroga, de manera que se le dé a los deudores posibilidad de pagar más fácilmente. La provisión de cambiar calificación del deudor. Bueno, se le da un plazo, son 3 meses. Estamos asumiendo que no ha sucedido nada en este deudor, o por lo menos es una ficción que hace la norma, de manera que la calificación del deudor no vaya a ser afectada. Definición de las circunstancias en las cuales los bancos pueden cambiar las características del crédito, siempre teniendo en cuenta la viabilidad financiera del deudor, que es un tema que voy a explicar dentro de un par de diapositivas. El no limitar los cupos que ya habían sido otorgados. La persona que tenía un cupo en la tarjeta de crédito o una empresa que tenía una línea de crédito ya aprobada, no la podemos limitar o disminuir o alterar de ninguna manera. Y el permiso, la autorización para las entidades financieras para que pudieran relajar algunas de las reservas que tienen, como la reserva contracíclica, en fin, recursos que se habían acumulado en años pasados, ahora los bancos los pueden utilizar.
Entonces, ¿cómo beneficia, qué otro tipo de medidas se han implementado con otra circular a final de marzo? Limitación a aumentar las tasas de interés, limitaciones o la prohibición de no cobrar intereses sobre intereses, no cobrar intereses sobre cuotas de manejo que no se hayan pagado o comisiones o otros rubros que los bancos cobran. Poder reestructurar los créditos de manera que se haga en un modo en cual la cuota que paga el cliente no tenga un aumento. Y unas condiciones especiales en el caso de los créditos corporativos para el tipo de análisis que pueden hacer los bancos en cuanto a cambiar la cuota o los plazos de estos créditos. Aquí paso rápidamente, las estadísticas de crédito son positivas. Las personas que se han beneficiado en Colombia respecto de este tipo de medidas son casi 11 millones de deudores, tanto personas naturales como jurídicas. 14 millones de operaciones de crédito han sido alteradas, dándole prórroga o dándole mayores beneficios o en general dándole flexibilidad a los deudores y un rubro importante en cuanto a la cuantía. Esto respecto de créditos de microempresa, mediana y pequeña, grandes empresas, créditos individuales de personas, tarjetas de crédito, o los créditos de consumo, como son autos, etcétera. Los créditos hipotecarios, tanto de vivienda de interés social como de otro tipo. ¿Y cómo se ha beneficiado el consumidor? Entonces, bueno, evitar temas y evitar situaciones que iban a empeorar la situación financiera del deudor. Entonces, una es darle un compás de espera para el pago. Así sea limitado, pero por lo menos darle una oportunidad de respiro al deudor para que pueda pasar estos meses de la pandemia en los cuales su actividad y sus ingresos se han visto afectados de manera significativa. Prohibir cosas como el no pagar intereses y que se le cobraran intereses sobre esos intereses. Entonces, no se pueden capitalizar los intereses, no se aumenta la deuda que existía anteriormente. Limitar las acciones de cobranza, no se pueden utilizar este periodo para entablar ningún tipo de acción encaminada al repago. Como les decía, no afectar la calificación existente ni hacer ningún reporte de centrales de información, aunque he visto que en Colombia se aprobó una ley que trata el tema de la duración de la información en estos buros de crédito. No se generan intereses de mora por no haber pagado y no se generan intereses de cuota de manejo. Voy a acelerar para explicar la actividad crediticia del banco y en realidad cómo es que el banco toma la decisión de prestar o no prestar. Y entonces aquí hay un video de 1 minuto que estoy esperando. Veremos que funcione. Es usual que ante alguna crisis o momento de incertidumbre busquemos diferentes entidades para obtener respuestas. Por eso es vital comprender el rol que estas entidades juegan en la sociedad, como lo hacen en este caso los bancos. El sector financiero es uno de los motores de la economía. Por eso es importante comprenderlo y saber cómo actúa frente al contexto cambiante. Pero, ¿cómo funciona un banco? Un banco es una empresa financiera que se encarga de recibir dinero de personas o empresas que quieren cuidarlo y generar rentabilidad. Al mismo tiempo, presta dinero a otro grupo de personas y empresas para que puedan darle diferentes usos como comprar una casa, hacer sus compras, invertir en infraestructura o en capital de trabajo, entre otros. Como el dinero no es del banco, en todas las decisiones que éste tome, debe tener en cuenta el cuidado de los recursos que personas y empresas pusieron bajo su custodia. Mientras que, por un lado, ahorradores y clientes de fondos de inversión piden que se cuiden sus rendimientos en un momento de coyuntura en el que el mercado puede bajar. Por el otro lado, clientes que tienen créditos piden que se les congelen pagos y tasas.
El activo más importante de un banco es la confianza. Por eso se toman decisiones responsables e importantes para mostrar el compromiso con sus clientes, con los que depositan su dinero y con los que piden créditos. Siempre teniendo en cuenta que el dinero no es del banco, sino de los ahorradores. En una situación como la que enfrenta nuestra sociedad, se deben tomar medidas financieramente con el objetivo de cuidar el dinero de los ahorradores y maximizar la solidaridad con los más afectados por esta situación. Con la confianza en la solvencia, la solidez. Entonces, quería compartir con ustedes ese video porque habla de la situación que enfrentan los bancos, la cual es estos momentos de coyuntura, cómo tomar las decisiones de otorgar más créditos. Y para eso, en un ejemplo extremadamente simplificado de lo que es el balance de un banco, tenemos como los préstamos y créditos que otorga el banco, que son sus activos, además de algunos, el efectivo y otras reservas en el Banco Central, etcétera, corresponden o están de contraparte a los depósitos del público que el banco capta y al capital de los inversionistas dueños del banco. Entonces tenemos que una situación en la cual el deterioro de estos activos, que son los créditos que otorga el banco, el deterioro, ¿qué quiere decir? La pérdida de estos créditos, el incumplimiento de estos créditos o la inhabilidad del banco de recuperar estos créditos. Si vemos que se recorta estos activos, después no van a alcanzar para cubrir los pasivos, que son los depósitos del público. Entonces, por eso el video hablaba de la situación que el banco tiene que tener en cuenta la protección de estos recursos, que son los depósitos del público, al momento de decidir a quién le da préstamo, a quién le da un préstamo y a quién le otorga créditos. Y aquí el tema de las garantías estatales es importantísimo y lo cubro muy rápidamente. Esta es una comparación de lo que han hecho distintos países. Cuando el Estado entra a garantizar los créditos que van a otorgar los bancos en esta situación de pandemia, en algunos casos vemos como en España el Estado cubre el 80% del crédito. O sea, si hay un incumplimiento, el Estado le responde al banco, pero el 80% del banco solamente está tomando el 20% del riesgo. En Colombia, para uno de los programas más populares, el MIPYME, la cobertura es del 60%. En Australia es del 50%. En Estados Unidos, les explicaba ya, es del 100%, inclusive no hay obligación de pago de la deuda por parte del deudor. El banco recibe los recursos directamente del Estado, el banco no pone en riesgo ninguno de sus recursos o de su capital, el riesgo lo corre totalmente el Estado. En realidad es una donación que le hace el Estado a las empresas. Pero vemos que en algunos países en Europa hay una mayor cobertura de este tipo de garantías. En otros países, como en Colombia, la cobertura es mucho menor. Entonces, lo que está a riesgo en el momento de tomar una decisión de crédito es mucho más grande, por los cuales los bancos entonces tienen que tomar una decisión respecto de qué apetito de riesgo tienen. También de la superintendencia, un gráfico muy interesante que muestra cuál es la tasa de aprobación de las distintas líneas de crédito que se han ofrecido en Colombia. Y es una tasa muy buena, es una tasa de aprobación del 87%. O sea, 87 personas de cada 100 que solicitan un crédito de estas líneas del gobierno han sido aprobados. Y cuando no han sido aprobados, ¿cuáles han sido los motivos? La mayoría, la mitad de los casos es porque han excedido los cupos. O sea, los recursos se han excedido o están solicitando recursos más allá de los que tiene la línea de crédito. Otro, las condiciones especiales que fija el gobierno para el otorgamiento de esos créditos no las cumplen, el 34%. Y solamente el 15% se refiere a ese tipo de decisiones que toman los bancos o que analizan, los factores que analizan los bancos, que es cuál es el perfil de riesgo de mi cliente,
qué tipo de reporte tienen la central de riesgos. Solamente en un 2% de los casos se les ha negado el crédito porque tienen una mala calificación de riesgos. Y en el 5% porque el flujo de caja de la empresa, cuando lo analiza el banco, simplemente no les da. Entonces el banco toma la decisión de no otorgar el crédito. Y eso es lo que hacen los bancos cuando segmentan sus portafolios de crédito. Entonces ellos miran para una empresa qué tipo de industria está la empresa, en qué tipo de industria opera. Esta empresa en sí misma, ¿cuál es su perfil? ¿Es un perfil solvente? ¿Es un perfil de buenas ventas? ¿Es un perfil de buena administración? Etcétera. Y esto lo analiza desde el punto de vista del riesgo y del rendimiento, y los bancos de todo el universo de potenciales deudores, lamentablemente hay un grupo que, por el tipo de industria en el cual operan, el tipo de empresa que es en sí misma y el perfil de riesgo de la empresa individual, lamentablemente no son acreedores al otorgamiento de crédito. La gran mayoría lo es, pero va a haber siempre un grupo que por su perfil de riesgo no van a lograr beneficiarse. Con eso termino, para que pasemos a las preguntas, si hay comentarios o preguntas, con las reflexiones bueno, en Colombia, como les decía, en contraste con otros países, la totalidad o casi la totalidad de la actividad crediticia se hace a través de los bancos, porque no hay un mercado de capitales en Colombia que funcione efectivamente. El año pasado hubo una misión del mercado de capitales con unas recomendaciones importantes para tratar de relanzar y de ampliar y de fortalecer el mercado de capitales en Colombia, pero esto todavía no se ha implementado y estamos en una situación en la cual, si se afecta la capacidad de la banca, se frena inmediatamente el crédito en Colombia. La ayuda estatal se ve limitada en el sentido de que si se afecta la capacidad del sistema bancario, el Estado no tiene a través de quién realizar estas operaciones, no tiene el efecto multiplicador de la actividad bancaria que le permite extender más crédito. Entonces tiene que haber una simbiosis y una colaboración estrecha entre las políticas del Estado y el funcionamiento del sector bancario. Pero también importante las decisiones que van a tomar la banca. Entonces, respecto a la crisis anterior del 2008, que fue una crisis financiera causada por las entidades financieras, esta crisis después se convirtió en una crisis económica. Fue una crisis primero financiera, porque los bancos fueron los protagonistas, después se convirtió en una crisis económica por el impacto en la economía en general. Lo que vimos ahora es casi que al revés. Tenemos una crisis de salud pública que nos ha llevado a una crisis económica y que esperamos que no se transforme en una crisis financiera. No lo es, no hay en este momento una crisis financiera. La habría si hay un deterioro excesivo de la cartera de crédito de los bancos, si estos bancos no tienen el capital suficiente. Afortunadamente, la situación de la banca en cuanto a capital y sus recursos es muy positiva, pero todavía no sabemos cuál va a ser el impacto final del deterioro de esos créditos, que está mano a mano con el deterioro de la economía. Y con esto termino las diapositivas. Y Mauricio. Bueno, Andrés, muchas gracias. Muy interesante. Los invitamos a hacer preguntas. Por el momento tengo aquí 2. Las voy a ir haciendo mientras los que quieran pueden ir escribiendo. Tengo una que dice, ¿por qué sería conveniente para Colombia endeudarse en este momento? Sería conveniente para Colombia endeudarse porque le daría mayor capacidad fiscal de responder a la crisis. O sea, en este momento el objetivo primordial tiene que ser el fortalecer a las empresas de manera que se mantenga la actividad productiva, pero principalmente el empleo. Entonces, si las empresas pueden continuar funcionando, pueden tener su actividad comercial de manera continuada y sobre todo pueden mantener su nómina, no entramos en una situación de desempleo, en una situación de mayor deterioro económico. Entonces, Colombia como Estado puede endeudarse
tratar de implementar medidas un poco más agresivas respecto del apoyo que se le dan a los distintos sectores económicos. Y digo que es una oportunidad de endeudarse porque, primero, esta escapada de los mercados emergentes ya ha tenido un comportamiento inverso, se está mejorando la situación, están retornando algunos de esos flujos. Las tasas de interés, como ustedes han visto en algunos países, son inclusive negativas, entonces mercados emergentes como Colombia pueden ofrecer una tasa positiva que es atractiva para los inversionistas, pero que no es demasiado exigente o que va a poner Colombia en una situación de inhabilidad de pago a futuro. Claramente no queremos entrar en una situación de Argentina donde la deuda pública se ha desbordado y ellos han tenido que hacer default en su deuda pública. Ok, la siguiente, ante una crisis en crecimiento o desarrollo como la que vemos, ¿el momento de esos auxilios ha sido oportuno? De hecho, también vemos que cubren 3 meses, pero pues este impacto va a durar un poco más que ese tiempo. Entonces, sí ha sido oportuno y es efectivas esas ayudas. Ha sido oportuno, pero el tema de la duración de la pandemia en Latinoamérica es un tema muy preocupante, porque en Europa vimos cómo la pandemia en su etapa más crítica duró 3 meses. Y en Latinoamérica estamos viendo que ya vamos para esos 3 meses y no estamos teniendo el comportamiento de recuperación que se experimentó en otros países. Entonces, cuando en promedio a nivel mundial, porque es muy consistente, es muy parecida las medidas que se han tomado en todos los países, que en promedio han sido de 3 meses en cuanto a los alivios. Tal vez nosotros estamos por fuera de la norma, estamos por fuera del promedio y lo cual quiere decir que esas medidas deberían extenderse más allá de estos 90 días. Pero para eso tendríamos que tener la capacidad fiscal de hacerlo. Y entonces, si hay los recursos, se podría hacer, pero si no hay los recursos, el gobierno tiene las manos atadas. Estamos por fuera del promedio. En su opinión, ¿cómo se analiza la reacción del presidente Duque al decir que los bancos se roban la plata? Totalmente en desacuerdo, Mauricio. Lo tomo como una expresión coloquial, porque si fuese una expresión verdadera, imagino que habrían procesos en la fiscalía contra algunas entidades financieras. Entonces, me parece una expresión populista del presidente. ¿Han habido problemas en la transmisión de los créditos? Sí, y no solamente en Colombia, los han habido en todos los países. Piensen que las entidades financieras están trabajando desde la cocina o desde la sala de los hogares de los funcionarios. Hay temas operativos de logística, el tema de las líneas de atención al público, ¿no? Nadie sabía que el volumen de llamadas iba a incrementar en un 500% de un día para otro. Y en muchos casos, este no es el caso de Colombia, pero en otros casos, esos call centers quedan en India, en Bangladesh y en otros países donde también hubo las medidas en las cuales las personas que trabajan en esos call centers no podían ir a trabajar. Entonces, han habido problemas operativos, cuán rápido ha sido la respuesta, pero respecto de que los recursos, esos son garantías que ofrece el Estado. Si el banco desembolsa un crédito, el Estado otorga una garantía, pero no son recursos que se le den a los bancos para una libre administración, ni mucho menos recursos que los bancos pudiesen en algún momento apropiarse. Preguntan, ¿cuál es su opinión respecto al plan financiero presentado la semana pasada y cómo cree que impacte el sector? Mauricio, le soy sincero, no he tenido oportunidad de ver el plan financiero de la semana pasada, así que no puedo comentar. Ok. ¿Cuál es la visión ¿Perdón? No, siga. La visión internacional respecto de la tasa de desempleo, que en Colombia, por ejemplo, se calcula llegar a niveles del 22%. ¿Es un favor que incide sensiblemente para el otorgamiento de créditos? Sí,
vemos tasas parecidas. Aquí en los Estados Unidos, una tasa parecida. No del 22%, pero para respecto del promedio americano, una tasa altísima, del 14-15%. En abril de este año se perdieron 5.5 millones de empleos en Colombia, que respecto a nuestra población y de la población económicamente activa es una proporción gigantesca. Entonces, un reto increíble y por eso el impacto está siendo tan grande. Y lo que preocupa es que los números no están mejorando de la manera que como han mejorado en otras jurisdicciones, ¿no? Respecto a los datos de la epidemia. Y vemos como, y también el tema que no lo discutí, que es la gran proporción de la economía colombiana es informal, y esas actividades se realizan en la calle, ¿cierto? Entonces, y el teletrabajo para la actividad informal no existe. Entonces, las medidas de encierro y de limitación de la circulación afectan a países con economías informales como Colombia de una manera mucho más grave. Así es, tenemos al frente una situación muy complicada, también sin un horizonte definido, ¿no? Las políticas para aplanar la curva van, digamos, que en contravía de las de acelerar la recuperación. La economía. Y ahí Totalmente. estamos en ese juego. Y es el dilema, ¿no? Es el dilema y es el dilema para los que toman decisiones de política pública, un dilema increíble. La presión política también, ¿no? La presión de abrir porque la economía se está cayendo. Pero yo espero que los comentarios que se hicieron al inicio de marzo diciendo, bueno, esto es como una gripe normal, ¿cuál es el misterio que le estamos poniendo a esta pandemia? Yo creo que un dato de muertes, las primeros 100,000 personas que murieron, le tomó al mundo 3 meses llegar a 100,000 personas muertas. El siguiente grupo de 100,000 le tomó una semana para mirar el tipo de aceleración que ha tenido esta pandemia. Entonces, sí, una decisión de política pública es decir qué prevalece, si la protección de las vidas desde el punto de vista de salud o la protección de la capacidad económica. No envidio a quienes tienen que tomar esas decisiones. En efecto. Bueno, no habiendo más preguntas, no queda sino agradecer nuevamente un gusto de verlo, y esperamos, bueno, que todos los que presenciaron la conferencia o los que no la puedan ver más adelante, pues le logren sacar provecho a esta información. Y Mauricio, gracias. Gracias por la invitación. Un gusto verlo virtualmente. Ojalá abran El Dorado de manera rápida y veloz para poder volver a Colombia y verlos a todos. Bueno, muy bien. Invitarlos a toda la comunidad de exalumnos a que participen en estas conferencias, quienes tengan temas para proponer, expositores como Andrés que nos puedan acompañar, bienvenidos. Estamos atentos a recibir sus sugerencias. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, Andrés, y chao Mauricio, a todos. Adiós, gracias.